Os damos la bienvenida a Detrás de la Etiqueta, Voces contra el Bullying, donde hablamos de acoso escolar, sus consecuencias y de cómo podemos combatirlo. A través de historias, entrevistas y reflexiones, buscamos generar conciencia y promover el respeto y la empatía. Únete para aprender y ser parte del cambio. Bienvenida, Blanca. Lo primero, me gustaría que las personas que nos escuchan te conozcan. Blanca es licenciada en Psicología y actualmente jefa del Departamento de Orientación en un instituto de Sevilla. Su experiencia en acoso escolar comenzó en los años 90, con su participación en el proyecto Andave. Blanca fue la persona responsable del primer teléfono gratuito para atender las denuncias que había de maltrato escolar. Además, ha publicado una contribución que se llama La convivencia escolar. ¿Qué es y cómo abordarla? Bienvenida, Blanca. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a vosotros por invitarme a participar en este proyecto. Como sabes, este proyecto tiene por objetivo mejorar la respuesta del profesorado y los centros educativos ante el bullying general y basado en el estigma. Una parte importante de este trabajo es involucrar a las familias, ya que hay veces que puede ser un reto. Lo primero que nos preguntamos sobre cómo trabajar con la familia es qué necesitan las familias en torno al bullying. Bueno, las necesidades de las familias en torno al bullying, fundamentalmente ellos lo que necesitan saber es que su hijo, cuando está en el instituto, está en un espacio seguro y cualquier cosa que le pase, el centro va a tener respuesta. Creo que eso es casi más importante que el tema curricular. Me atrevería a decirlo. Y para que la familia sepa y perciba que su hijo está en un lugar seguro, ¿qué medidas, qué actuaciones hay para que la familia sepa que os preocupa y cómo os ocupáis del bullying? ¿Cómo realizáis la sensibilización y el trabajo con la familia respecto a este tema? Bueno, cuando estando en el centro educativo yo me planteo, vamos a priorizar el tema del bullying en todo el instituto o en un colegio, yo creo que lo más importante es plantear y sobre todo que las familias vean que el bullying es un problema global, que no es algo puntual que le ocurra a una víctima y a un agresor, a dos personas, sino que es un tema global, que le puede pasar a cualquiera, que es social y que además los necesitamos. ¿Por qué necesitamos a la familia? Porque necesitamos que ellos eduquen en ese sentido a sus hijos. Claro. Y necesitamos que les hagan ver que no solo es importante que detecten señales o que sepan qué señales son importantes cuando su hijo está siendo víctima, sino que les enseñemos a educar a sus hijos en que pueden ser unos espectadores activos, incluso ellos también, ¿no? A la hora de escuchar conversaciones, de preguntarles cómo le va al instituto, cómo le va al colegio, que ellos también sepan detectar, oye, mira, pues en clase de mi hijo Pepito está ocurriendo esto, está ocurriendo aquello. ¿Y cómo lo hacéis? Quiero decir, de cara a actuaciones concretas que realizáis desde vuestro centro, porque sé que trabajáis muchísimo este tema. Pues mira, legalmente o técnicamente lo que tenemos es que incluirlo en el proyecto de centro. Tiene que estar como línea prioritaria dentro del plan de convivencia, dentro del plan de atención a la diversidad. En la práctica yo creo que lo que tenemos que intentar es crear una cultura de que el bullying no existe en el instituto. Uh-huh. A nivel práctico, ¿qué podemos hacer? Pues mira, empezar por el profesorado. Los profesores tienen que saber y tienen que estar sensibilizados. Por ejemplo, nosotros a principio de curso nosotros tenemos 15 días donde estamos formándonos, donde estamos preparando toda la documentación. Ahí podemos utilizar algunas sesiones para darle formación a los profesores y sensibilizarlos. Si lo puede hacer la orientadora, lo hace la orientadora. A lo mejor nos pueden ayudar expertos de la universidad. En definitiva, una sesión o dos donde los profesores estén formados. Uh-huh. Por otro lado, con las familias, pues mira, los tutores tienen que a inicio de curso, a mitad de curso y a final de curso, que reunirse con los padres y tienen reuniones trimestrales. Bueno, pues aprovechar esas reuniones no solo para que les cuenten el funcionamiento del centro o el funcionamiento del grupo clase, sino a lo mejor la primera media hora hablarles del bullying, hacer una sensibilización y también contar todas las medidas que estamos llevando a cabo en el centro. ¿Cómo vais construyendo este proceso con la familia? Yo creo que el mensaje a la familia es un poco os necesitamos,
para que esto pueda pararse, para que no ocurra en el centro, ¿no? Necesitamos que las familias sean una parte activa en todo este proceso. Otra de las patas que podemos tener a la hora de implicar a la familia, bueno, pues si nosotros metemos el bullying dentro del plan de acción tutorial, hacemos actividades, los profesores tutores hacen actividades con los alumnos, podemos, por ejemplo, que esas actividades no se queden solo en el grupo o en el centro, sino que se las lleven a casa y en casa también las puedan completar. ¿Cómo? Pues imagínate, si les pasamos un cuestionario de detección de situaciones de malestar, bueno, pues que ese cuestionario lo puedan rellenar o lo puedan trabajar con la familia. En definitiva, todas aquellas actividades que hagamos dentro del plan de acción tutorial, que también las familias desde casa se complementen ese tipo de actividades. Otra de las cosas de las que me has hablado en alguna ocasión tiene que ver con la importancia de que el trabajo que hacéis se perciba desde las familias. Y eso hay veces que tiene que ver con cómo el centro visibiliza también el trabajo o intenta concienciar también a través de elementos visuales. ¿Nos puedes contar un poco qué es lo que hacéis en este sentido? Sí, efectivamente, para mí es importantísimo el aspecto visual. El que las familias lleguen al centro y visibilicen cartelería, cosas elaboradas por los alumnos, cosas elaboradas por el mismo AMPA y, en definitiva, la decoración, entre comillas, del centro, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también podemos implicar a la familia. Yo tengo, por ejemplo, en mi instituto hay una AMPA estupenda que aprovecha las efemérides para decorar el centro. Pues yo le plantearía, por ejemplo, que si hacemos un concurso de infografía que tengan que ver con el bullying, pues que sean ellos los que le den el premio. En fin, yo creo que la cartelería, las infografías en un centro que la línea prioritaria es el bullying tiene que estar visible. Yo creo que es muy importante. Y entiendo también que, bueno, hoy en día las nuevas tecnologías también son muy importantes como canal de comunicación. ¿Hacéis difusión también a través de esta vía del trabajo que realizan en torno a la prevención? Efectivamente, yo creo que también todo el programa de prevención tiene que utilizar las redes sociales, no solo las páginas web, también Instagram. Entonces, de alguna manera, entre los canales de difusión, entre la visibilidad que se le da a nivel de centro, todas esas actividades a nivel de acción tutorial y todo lo que comenté anteriormente, al final yo creo que de lo que se trata es de que las familias vean que hay una cultura en el centro donde el bullying sea una prioridad y tomen conciencia de que realmente le necesitamos. Respecto al bullying basado en el estigma, porque sabes que en este proyecto este tipo de bullying tiene un peso fundamental. Me gustaría saber, por tu experiencia, ¿crees que las necesidades que tiene la familia respecto a este tipo de bullying son las mismas o son diferentes por la especificidad del fenómeno? Las necesidades de las familias son diferentes. Cuando uno tiene un hijo con una discapacidad, tiene miedo real a que a su hijo lo rechacen, a que esté solo, incluso a que le hagan bullying. Me atrevería a decir que el 99,9% de las familias, cuando sus hijos llegan al instituto, ese es su principal miedo. Desde luego. Creo que el resto de las familias, ese miedo no es tan patente. Y creo que es importante, de cara a la prevención, que las otras familias entiendan el miedo que pueden sentir estas familias a que su hijo o hija sufran acoso escolar, ¿no? Claro, no solo creo que es importante en ese sentido, sino que también es importante, como hablaba antes, de que tomen la conciencia de que esto es un fenómeno social. Claro. Y que entre todos tenemos que pararlo. Es decir, tú tienes que estar atento a que a tu hijo le pase, pero también tienes que educar a tus hijos la defensa de que eso no exista. Entonces, bueno, creo que es fundamental. ¿Qué actuaciones concretas crees que se deben llevar a cabo en este caso para prevenir el bullying basado en el estigma, desde la familia o involucrando de manera activa a la familia? Bueno, yo creo que el programa de prevención tiene que ser muy parecido al que hemos hablado antes. Lo que pasa que es verdad que en esas familias de, por ejemplo, hijos con discapacidad o hijos de etnia gitana, creo que con esas familias lo más importante es tranquilizarlas, porque suelen tener miedo, por supuesto, a que les pase, suelen tener miedo a que nadie se dé cuenta, miedo a que no tengan amigos, miedo a que esté rechazado. Entonces, esa tranquilidad que le tenemos que transmitir pasa por
tener reuniones con ellos, sobre todo a principios de curso, sobre todo si son nuevos, y contarles un poco toda la actuación que llevamos a cabo, sobre todo con esos alumnos. Por ejemplo, con niños con discapacidad, pues esas familias cuando, si los alumnos son nuevos y los citamos a principios de curso y les contamos, mira, nosotros tenemos toda la información sobre tu hijo, hacemos reuniones de tránsito, a principio de curso informamos a todos los profesores, ellos además están visualizando en el centro todo lo que estamos haciendo, al final ellos están tranquilos y yo creo que necesitamos padres tranquilos para poder educar a los niños de forma tranquila. Así es. ¿Crees que es importante cambiar el clima escolar y la mejora de las relaciones como una forma de prevenir cualquier tipo de bullying, pero especialmente el basado en el estigma? Bueno, yo creo que el trabajo de cohesión grupal, empatía, resolución de conflictos y trabajo de habilidades sociales es importantísimo trabajarlo en todos los alumnos y en todos los niveles. Es verdad, con el acoso y con el bullying basado en el estigma, esto tiene más importancia. Por ejemplo, si nosotros ponemos en marcha recreos inclusivos, pues ahí sí que se ve cómo determinados alumnos que a lo mejor no se conocían tienen un foco común que, por ejemplo, puede ser, imagínate, un taller de juegos. Y alumnos de diferentes clases se sientan a jugar y ahí descubren y ven más allá de un niño con discapacidad, más allá de un niño con etnia gitana o más allá de un niño LGTBI. Me encanta esto que dices porque hay una metáfora que hemos usado mucho en el proyecto, que los prejuicios nos hacen ser miopes. Y a través de estas actividades de las que habláis, parece una forma de romper esa miopía, ¿no? Porque estás acercando a personas. Sé que también hacéis esto de acercar realidades a través de la familia y de las escuelas de familia del centro. ¿Qué hacéis en este sentido para la prevención? Pues mira, en este sentido lo que hacemos es montamos escuelas de familia y entonces tratamos sobre todo temas monográficos y las familias se van apuntando. Es verdad que ahí sí que ves cómo entre ellas comparten los mismos miedos o diferentes miedos, pero también es verdad que se entienden muchísimo mejor y se conocen. Muchas veces yo les digo, mira, tomando un cafelito uno resuelve muchas cosas. Totalmente. Y es verdad que si las madres y los padres lo ven de una manera, los hijos al final lo van a ver de la misma manera. Blanca, alguna vez cuando hemos hablado por teléfono me has comentado que para que la intervención funcione, primero hemos tenido que haber trabajado la prevención. Sin embargo, con la prevención no podemos evitar todos los casos. Me gustaría que primero me hablases, en el caso de la familia en la que su hijo es la víctima, ¿qué necesita esta familia? Las familias de las víctimas lo que más necesitan es sentirse respaldadas por el centro. Y sobre todo lo que necesitan y demandan y lo que más nerviosa le pone y lo que más le angustia es que haya consecuencias con su hijo. Ellos insisten mucho en que por favor se preserve la intimidad. ¿Qué hacemos? Que se hace en un centro cuando realmente ocurre una situación de acoso. Pues las primeras entrevistas con la familia de la víctima son importantísimas. Ahí hay que crear un clima de confianza, garantizar la protección del menor y ahí es importante que esté no solo el profesor que a lo mejor lo ha detectado o el tutor, la orientadora o el orientador por supuesto, pero también el equipo directivo. Eso a las familias le da mucha seguridad. Uh-huh. También es importante insistirles en que lo dejen todo en manos del centro, que no se tomen, entre comillas, la justicia por su mano, que no hablen con los niños, que no hablen con las familias fuera del centro y que ahí sí que en ese sentido tenemos que generarle nosotros la confianza, ¿no? Que están en manos nuestras y que nosotros vamos a intentar solucionarlo o por lo menos intervenir. Y luego también es importante, a mí me gusta tener alguna entrevista con la víctima para que sea él o ella un poco la que nos cuente qué es lo que está pasando. Uh-huh. En esas entrevistas, además de tranquilizarla y de ganarnos su confianza, le tenemos que decir los pasos que vamos a seguir. Generalmente esos pasos son reuniones de equipo educativo, ¿no? El equipo educativo son todos los profesores que forman parte de esa clase, comentarles un poco lo que está pasando y que estén atentos. Incluso puede darse el caso, y a mí me ha pasado, de tener que intervenir dentro del grupo clase, ¿no? Para un poquito investigar, utilizar a los espectadores, ¿no? ¿Qué está pasando? Sí. Si son más chiquitillos, pueden hacer muchas actividades, se les puede decir, bueno, puede escribir en un folio, hay alguien que lo está pasando mal, qué es lo que está ocurriendo. Hago este tipo de actividades y ellos mismos son los que empiezan a decir, pues ha pasado esto y fulanito se lo está pasando mal, y incluso ver la cara de tranquilidad y de felicidad que te miran y dicen, por fin alguien se ha dado cuenta, ¿no? Yeah.
Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que la intervención con los alumnos es importante. Creo que has señalado dos claves que salen mucho en las investigaciones y en los estudios. Por un lado, la importancia de que la familia confíe en el centro y luego, por otro lado, has hablado de la importancia de que el alumnado, a través de esa intervención grupal, sepa o reconozca que el centro se preocupa y se ocupa de lo que está ocurriendo, ¿no? Porque hay veces que el centro puede hacer muchas cosas, pero el alumnado no lo percibe, ¿no? En ese sentido, has dado dos claves que también salen mucho en los estudios y creo que son dos temas importantes que hay que señalar. En el caso de la familia, de la persona que agrede, ¿qué necesita esta familia? Bueno, con las familias de las personas que agreden nos podemos encontrar dos cosas. Nos podemos encontrar familias que cuando tú le cuentas tu hijo está acosando o parece que está acosando o en principio está acosando a un compañero, nos podemos encontrar con una familia que se quede sorprendida. Incluso yo me he encontrado con familias que sobre la marcha voy a castigar a mi hijo, esto no hay derecho, familias que se ponen a llorar de la impotencia. Entonces, con este tipo de familias es verdad que es importante la contención, también tranquilizarlas, generar confianza, mira, esto está pasando, vamos a ver cómo vamos a intervenir, que ellos vean también que nosotros les podemos acompañar en el proceso con su hijo, porque muchas veces es que ellos no se lo pueden ni creer. Entonces eso lo hace más fácil. Generalmente con ese tipo de familias se hace una pequeña intervención, se habla con el agresor y se habla incluso con la clase y eso se suele cerrar, el protocolo se abre porque hay que abrirlo, pero se cierra ahí. Uh-huh. Pero también nos podemos encontrar con otro tipo de familias que o no te creen, o mi hijo no hace eso, o algo habrá hecho el niño, o el centro se está equivocando. Entonces, con ese tipo de familias sí que es verdad que hay que ponerse, no digo seria, porque seria nos ponemos siempre, pero sí más contundente. Ahí el equipo directivo es el que le tiene que decir, el que le dice qué es lo que se va a hacer, cuáles son las medidas que se van a aplicar. Por supuesto, siempre se le ofrece, ¿no? Oye, si queréis que os acompañemos, si queréis que en el proceso de cómo trabajar esto con vuestro hijo, pero si la familia ya está muy cerrada, ya se abre protocolo y ya es la inspección y ya las medidas disciplinarias que se acuerden. Y Blanca, si es un caso de bullying basado en el estigma, vamos a ponernos en las necesidades de la víctima. ¿Crees que son las mismas o son diferentes en este caso? Bueno, cuando las familias de las víctimas basadas en el estigma, por ejemplo, de una familia de un alumno o una alumna con discapacidad, yo lo que sí percibo es que las familias ahí se sienten más solas. Entonces ahí sí que es importante el que se sientan acompañadas. Y es importante que vean que el centro les respalda, que vean que se toman medidas. Por supuesto, si antes era importante el que se preserve la intimidad y el proteger a la víctima, aquí es más importante todavía, porque además generalmente estamos hablando de personas, de chavales o chavalas mucho más vulnerables. Entonces es verdad que ahí sí que tenemos que crear como una especie de caparazón y que ellos se sientan muy protegidos y muy acompañados y hacerlo todo con muchísima delicadeza. Antes se hace con delicadeza en el bullying en general, pero en este caso sí que es verdad que hay que protegerlos más. ¿Hay intervenciones específicas que se deban llevar a cabo en estos casos con la familia? ¿Pasos a seguir? ¿Medidas concretas en este caso? Bueno, yo creo que la principal diferencia es que hay que cuidar muchísimo más a la familia y acompañarlo más, porque suelen estar más solos y se suelen sentir más incomprendidos. Y además hay otra cosa, suelen estar más alerta, suelen venir incluso con más rabia, y con más rabia de tomarse la justicia por su mano. Desde el bullying basado en el estigma hay mucha diversidad. En el caso de que sea un caso de bullying homofóbico, por ejemplo, hay veces que los centros educativos no saben cómo abordarlo, es decir, ¿en qué centro mi intervención? ¿En que la familia sepa que este chico es o no es, o en da igual si es o no a tu hijo le está pasando? No es responsable de lo que le pasa y hay que apoyarle. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, yo creo que en ese sentido habría que separar. Una cosa es que esa familia conozca o no conozca la condición de su hijo o de su hija, y otra cosa es que haya un acoso o haya un bullying homofóbico. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, pues en primer lugar, si ya se denuncia ese bullying,
Imagínate, ¿no? El alumno o el tutor o el profesor, porque generalmente además ni ellos mismos son capaces, ¿no? Suelen ser, ahí necesitamos los espectadores, ¿no? Amiguillos o amiguillas que son los que lo denuncian, ¿no? Hay que hablarlo primero con la víctima, qué te está pasando, ¿no? Y bueno, dependiendo de cómo lo verbalice, así actuamos. Yo les hago muy partícipes. ¿Qué hacemos? Hablamos con tu familia. Ellos mismos te dicen, uy, sí, Blanca, pero hay que tener cuidado. Mi padre, no sé si va a aceptarlo, no sé si... Bueno, ¿qué quieres? ¿Quieres contárselo? ¿Quieres que te acompañemos en ese decírselo? Eso es una parte. Y otra parte es que ese bullying está existiendo y ese acoso está existiendo. Entonces, en ese sentido, la intervención es exactamente igual que si el bullying es general, pero como he dicho antes, montando ese caparazón, ¿no?, de poder protegerlo más. Perfecto. En este caso, la familia de la persona que agrede, que está implicada en bullying basado en el estigma, ¿las necesidades de esa familia podrían ser diferentes al caso del bullying en general? Sí, o sea, podría pasar lo mismo que he comentado antes, podría pasar que, bueno, imagínate, ¿no?, si realmente cuando tú se lo cuentas ellos te creen, porque muchas veces no te creen, pues la desilusión es tremenda. O sea, ahí hay que hacer una labor con la familia de verdad, un trabajo importante de qué está pasando con tu hijo, por qué se relaciona así, encima niños con discapacidad, encima LGTB, bueno, de niños en situación de vulnerabilidad. Ahí el trabajo con esa familia es importante y las necesidades de esa familia son importantes. Y lo mismo ocurre si lo niegan. Es más, se suele negar, porque es que las familias hay muchas de ellas que no se lo pueden ni imaginar. Entonces, para protegerse lo que hacen es negarlo. Y ahí hay que abrirles un poquito sin que se sientan demasiado atacados para que ellos vean la realidad de lo que tienen enfrente, de su hijo. Blanca, para terminar, ¿hay algo que quieras añadir respecto a la intervención en los casos de bullying? Algo que no hayamos abordado, pero que creas que sea fundamental que el profesorado conozca. Bueno, yo creo que sobre todo podríamos hablar de cosas que no se deben hacer nunca. Por ejemplo, no se debe enfrentar a las familias. Las intervenciones tienen que ser por separado, en ningún momento ponerlos enfrente. Creo que es importante no hacer ningún tipo de intervención fuera del centro, pero no de nosotros como profesores, sino de ellos, y decírselo. Que las intervenciones sean dentro del centro, que no se tomen la justicia por su mano, entre comillas, porque muchas veces voy a ir a hablar con el padre, voy a hablar con la tía, porque conozco a la madre, porque conozco a la abuela. No. Eso hay que frenarlo y decirle, eso no se hace fuera del centro porque no va a ir a ningún lado. Vale. Y creo que también es importante decirles a las familias que eviten los grupos de WhatsApp, que no se metan en los grupos de WhatsApp, que no opinen en los grupos de WhatsApp, en definitiva, que lo dejen en manos del centro y que sigan los cauces que son pertinentes. Muchas gracias. Ha sido un placer escucharte y aprender de ti hoy. Muchísimas gracias a ti. Un placer. Gracias por acompañarnos en este episodio de Detrás de la Etiqueta, Voces contra el Bullying. Si te ha gustado, compártelo y ayúdanos a generar conciencia. Este es un proyecto dirigido por Noelia Muñoz Fernández del Grupo de Investigación IASED de la Universidad de Sevilla, con la producción técnica de The Flow Studio y el diseño sonoro de José María Nieto. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta pronto.